Buenas noches. Esta medianoche ya se conseguía llegar hasta los 60 metros de profundidad, pero todo se tambaleaba poco después. Todos pendientes de Totalán, un punto de actualidad que es, además, un dardo en el corazón de la mayoría de los españoles. Allí los mineros han trabajado sin descanso en la excavación del último tramo de túnel que había de llevar a Julen de vuelta a los brazos de sus padres. Los efectivos de la Brigada de Rescate Minero estaban ya la mañana de este martes preparados para intervenir, pero la galería vertical ha resultado ser demasiado estrecha para introducir el tubo. Todo apunta a que el túnel no era absolutamente vertical y el tubo no conseguía entrar, lo que estaba forzando dar marcha atrás. Ahora hay que rellenar esta galería de arena para volver a perforarla con un engrosamiento mayor. Totalán, un pueblo que se ha convertido en un infierno para sus padres, para el equipo de rescate, para los 700 vecinos de Totalán, para los más de 200 periodistas, para todos los que hacen guardia en ese agujero, en definitiva, para toda España. Un infierno que puede ser un cielo en forma de bolsa de aire que todavía resguarde al pequeño Julen. El milagro del que tanto se habla, el que todos esperamos, sería de verdad uno auténtico. Pero en pocas ocasiones creer en los milagros ha sido más necesario que hoy y todos estamos esperando que se produzca. Más noticias en titulares. El PSOE tantea a Errejón después de que éste haya abandonado su escaño en el Congreso y mientras que en su partido, en Podemos, le invitan a dejar también la militancia del mismo, los socialistas le abren la puerta. Ha sido la portavoz Adriana Lastra la que ha hecho ese ofrecimiento, subrayando que el Partido Socialista es generoso y la gran casa de la izquierda. Esta es la gran casa de la izquierda y que aquí ha venido mucha gente a lo largo de los años que militaba en otras fuerzas políticas. Pero vamos, desde luego en Íñigo Errejón lo que tengo claro es que está formando ahora mismo otro partido y que además es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo. Según datos publicados por Frontex, entre los inmigrantes que han accedido irregularmente a España en la última década, constan 70 procedencias, sobre todo argelinos y marroquíes. La llegada de inmigrantes a España por mar en los primeros 15 días de este año también ha registrado un incremento. En unos minutos repasamos todas estas cifras. 8 decretos de ley han llegado esta mañana al Congreso de los Diputados, la mayoría de ellos esenciales para la política económica y social de Pedro Sánchez, como por ejemplo el que regula el alquiler de la vivienda. Podemos se aleja del Partido Socialista y tumba su reforma del alquiler. Ustedes tenían que elegir entre escuchar y defender los derechos de toda esa gente o proteger lo máximo posible, rebajando nuestro acuerdo, a todos los que, como Blackstone, se están forrando a costa de liquidar derechos y... Los taxistas mantienen su pulso. Después de que ayer a medianoche rechazasen el acuerdo ofrecido por la Comunidad de Madrid, este sector continúa con sus presiones tanto en la capital como en Barcelona. A lo largo de la jornada de hoy se han reanudado las negociaciones, pero sin soluciones a la vista. Pues esto lo que demuestra es que la corrupción ética de no defender un servicio público del taxi es algo que está a la orden del día. La Comunidad de Madrid ha decidido apostar por las VTCs. Nos iremos en página internacional hasta Venezuela. El presidente de la Asamblea, Guaidó, pide a los militares que no les disparen. Un mensaje que se divulga el mismo día que un grupo de militares se subleva contra Maduro y llamó a desconocerlo antes de ser reducido en un operativo que se saldó sin bajas ni heridos y que fue dirigido por el propio mandatario. Donald Trump vetará cualquier proyecto legislativo que promueva el aborto. Después de que el presidente estadounidense y su número 2 respaldasen la Marcha por la Vida, Trump adquiere un gran compromiso con los participantes de esta manifestación. Esta es la gran casa de la izquierda y que aquí ha venido mucha gente a lo largo de los años que militaba en otras fuerzas políticas. Pero vamos, desde luego en Íñigo Errejón lo que tengo claro es que está formando ahora mismo otro partido y que además es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo y que Ángel Gabilondo es el mejor candidato para ganar las elecciones.
Ya han escuchado eso de que cuando una puerta se cierra, otra se abre. El Partido Socialista, lo acaban de escuchar, ofrecía a Íñigo Errejón esta mañana entrar en su formación. Luego, por la tarde, en esas declaraciones que escuchábamos, Adriana Lastra rebajaba el tono. Se trata del enésimo intento de los socialistas por intentar ser la fuerza líder de la izquierda y sus propias palabras, las de Adriana Lastra, lo dejan muy claro. Dice que ellos son la gran casa de la izquierda. Se trata de un movimiento ingenioso que se produce después de que este haya abandonado su escaño en la Cámara Baja por decidir concurrir a los comicios de la Comunidad de Madrid bajo las siglas de Más Madrid, de la actual alcaldesa Manuela Carmena. De momento, 3 listas de izquierdas a la comunidad: Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida. Y como les contábamos en este informativo, las filas de Izquierda Unida decidieron no ratificar el acuerdo con las filas moradas, pero se mostraban como pegamento para presentar una única candidatura a la comunidad. En Podemos dicen que presentarán su propio postulante y desean suerte a Errejón, pero también a modo de pulla. Y esta semana está siendo más que complicada para Pablo Echenique. El secretario de organización de Podemos no le sentó nada bien estas decisiones de Errejón y públicamente le ha criticado y también le ha presionado. Incluso llegó a decir que de algo tendría que vivir hasta mayo. Hoy Echenique agacha la cabeza y pide perdón. Dije una frase desafortunada y creo que aquí sin ambajes y sin matices, cuando alguien se equivoca pues tiene que rectificar y yo con esas declaraciones me equivoqué. ¿Se lo has comunicado a Errejón? Sí, le he mandado un mensaje disculpándome. Pablo Echenique dijo en su día que era una vergüenza que se tuviesen a cuidadoras sin pagarles la seguridad social. Hoy Echenique vive esa vergüenza en primera persona y se traga sus propias palabras. Es muy fácil acusar a los demás. Al PSOE de los seres, que Albert Rivera pues no es de fiar. El PP de la Lezo, pues probablemente vuelvan a mentir. El señor Mariano Rajoy figura en los papeles de Bárcenas. No sería la primera vez que Ciudadanos miente. Si no se hace autocrítica. Y es que quien escupe al aire... Porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Corre el riesgo de que le caiga encima. Echenique ya no podrá dar lecciones a sus rivales políticos porque él también está condenado. Tendrá que pagar una multa de 1.000 euros a la Seguridad Social por haber tenido a su servicio a un asistente personal al que pagaba en negro y al que tenía sin contrato. Este caso de fraude a la Seguridad Social se destapó en 2016. Él recurrió, pero la sentencia ha ratificado hoy que el dirigente de Podemos cometió un delito de contratación irregular. Pero no es el único de su partido que ha tratado de burlar al sistema público y que ha sido cazado. Sin ir más lejos, el escándalo de su fundador, Juan Carlos Monedero, que tenía una deuda de más de 400.000 euros por haber facturado sus trabajos como asesor de Venezuela a través de una sociedad que no existía cuando los realizó. Pido una vez más disculpas por no haber podido responder antes. O la famosa beca Black de Íñigo Errejón, cuando cobró 1.800 euros al mes de la Universidad de Málaga sin ni siquiera ir a trabajar. A ver si va a ser verdad eso de... Es posible que nos hayamos pasado de transparentes. Pero también hay quien se aprovechó de las ayudas públicas comprando un piso protegido y vendiéndolo más caro para así ganar decenas de miles de euros en la operación, como hizo Ramón Espinar. Y hay un código ético que se debe cumplir. ¿Un código ético el de Podemos? Permítanos que lo dudemos. Tiempo de entrar en más detalle en las heridas abiertas en Podemos con el analista político Asís Timmermans, que además ha escrito un libro sobre esta formación. Tenemos conexión en directo con él. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Adriana Lastra ha atentado a Errejón mostrando al Partido Socialista como la gran casa de la izquierda. ¿Están los socialistas aprovechando el mal momento que vive la formación para proclamarse como líderes de esta izquierda? Bueno, están aprovechando el momento de forma desesperada para intentar sobrevivir en Madrid, porque no sé yo muy bien si la intención de algunas formaciones políticas de pactar con el Partido Socialista en Madrid va a encontrar algún resto del Partido Socialista, porque por lo menos en la ciudad de Madrid están completamente aniquilados o al menos desdibujados. Entonces yo creo que la conducta del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha sido no solo servil, sino suicida, y yo creo que bueno, pues solo quien tiene tan poco respeto
a su partido como Sánchez, bueno, y Adriana Lastra, que es que no es que no tenga respeto, es que tiene una ignorancia total de cualquier sentido mínimo de lo que es un partido político. Pero solo personas así pueden hacer lo que están haciendo, porque es que prácticamente si lo que quieren es absorber a esas escisiones del podemismo para ser ellos lo que es hoy Carmena en Madrid, bueno, pues bien, pues que hagan una oferta a Carmena que no pueda rechazar y así todos contentos. Que Errejón se presente a la comunidad bajo las siglas de Más Madrid es una prueba para impulsar un partido a nivel nacional. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. Yo creo que Errejón, que no es que sea, Errejón no es que sea un genio, sino que la estrategia de Podemos, inicial de Podemos, la marcaba él. Entonces, digamos que su estrategia de sumarse a esa coalición, digamos, o no a esa coalición, sino a ese bloque para ganar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, es una conducta muy fiel a los orígenes del partido, que han sido traicionados sencillamente por el personalismo y el autoritarismo de Pablo Iglesias. Entonces él está cambiando, digamos, relevancia nacional, la que tiene Podemos y está perdiendo, por relevancia local, la que va a obtener Errejón, anclado, digamos, en el carmenismo, llamémosle así, que por supuesto va a aniquilar a Podemos, algo de lo que yo desde luego algo que yo no lamentaré, porque Podemos representa muchas cosas, pero ninguna democrática y liberal en España. ¿Quién pierde más con esta crisis, Errejón o Iglesias? Pierde, por supuesto, Pablo Iglesias, que ve cómo su autoritarismo está siendo no solo cuestionado, sino que está ayudando a derribar ese partido que se creó tan rápidamente y que podría derrumbarse aún más rápidamente. Yo creo que Pablo Iglesias se ha creído invulnerable, y todas sus contradicciones, su autoritarismo y su afán de poder, las está viendo derrumbarse desde su retiro, desde su presunto retiro paternal ahí en Villatinaja, en el barrio, en la parte más rica del barrio de Galapagar, pues lo está viendo derrumbarse y en fin, ningún demócrata llorará la caída de Pablo Iglesias. Echenique ha sido condenado por contratación irregular. ¿Qué dicen las bases de la formación sobre esto? ¿No debería dimitir? Como que el código ético de la formación, le llevaría, por supuesto, a la dimisión inmediata y sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos muy equivocados, estamos muy equivocados, quiero decir que nos han contado siempre una milonga sobre el origen supuestamente ético de Podemos y su intención regeneradora de la vida política y de la ética política. Eso es mentira desde el primer momento, es decir, los grandes líderes de Podemos, los fundadores, Monedero, Errejón, Iglesias, siempre han sido, no voy a decir un término así peyorativo, pero es decir, Iglesias tenía en vea a los trabajadores y trampeaba continuamente con sus sociedades y mentía. Lo de Monedero en Venezuela, en fin, es una cosa tremenda, que todavía no estoy seguro de que haya saldado del todo con Hacienda, pero que en todo caso encubre lo que todo el mundo sabe que encubre, es decir, que es algo en el mejor de los casos ilegal y en el peor es otra cosa. Errejón, para cobrar como director de campaña de Podemos en el 2014, simuló un contrato en la Universidad de Málaga, o al menos provocó o se le consiguió un contrato que no cumplió, no solo no cumplió, sino que está inhabilitado por la Universidad de Málaga. Quiero decir que todos ellos ya desde pequeñitos se dedican a incumplir la ley y a incumplir todo comportamiento ético. Entonces, claro, a quien sorprenda la conducta de Echenique, sencillamente es que no conoce lo que es la cúpula de Podemos. Echenique es un cara dura y tendría que estar hace mucho tiempo fuera de la política, no ya porque, en fin, por las cosas que dice y las que hace, que son ya bastante graves, sino por su comportamiento ilegal y contrario a toda ética. Asís Timmermans, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Nos vamos hasta Andalucía ahora porque los 11 integrantes del nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos, presidido por Juanma Moreno, han tomado posesión de su cargo. Ha sido un acto institucional en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, allí donde dos de los titulares, uno de PP y otro de Ciudadanos, se han confundido a la hora de prestar juramento. Se trata de Jesús Aguirre, de las filas populares, y de Rocío Ruiz, de Ciudadanos, que en vez de prometer como Consejo de Gobierno, han prometido como Consejo de Ministros, un lapsus que han sabido corregir a los pocos segundos de haberse producido. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Del Consejo de Gobierno. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Del Consejo de Gobierno. Este gobierno no habría sido posible si Vox no lo hubiese permitido. Inmediatamente después de que los consejeros del nuevo gobierno andaluz tomasen posesión de sus cargos, las filas de Abascal han remitido un comunicado reclamando a la Junta que colabore en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales. No es nada que coja por sorpresa a los del PP, porque es precisamente una de las medidas que están incluidas en el acuerdo que ambos firmaron para investir a Moreno Bonilla como presidente de la Junta. En Vox le recuerdan el pacto de 37 medidas y dicen que ya es hora de empezar con él. De momento los populares no han dado respuesta alguna. Lo cuenta El Confidencial. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rescata a un alto cargo de Andalucía para colocarlo en la presidencia de una empresa de la SEPI. Se trata de Antonio Miguel Cervera Guerrero, que hasta hace apenas unos días era el director general de Patrimonio de la Junta. Un cargo del que dimitió el 15 de enero, una vez confirmado que el cambio del Ejecutivo andaluz era algo más que evidente. Y hablamos con el autor de esta información, con Juan Cruz Peña, periodista del Confidencial. Tenemos conexión en directo con él. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Publicáis hoy que el Gobierno ha nombrado presidente de SEPI a Antonio Miguel Cervera y que este dejó su cargo de director de Patrimonio en la Junta. Que la dimisión llegase el 15 de enero es una prueba evidente de que solo renuncia al cargo cuando hay un acuerdo definitivo para constituir un nuevo Gobierno en la región de Andalucía. Bueno, nosotros no sabemos si es fruto de la casualidad o si ha tenido que ver, pero la realidad es que justo en el momento en el que Juan Manuel Moreno Bonilla tenía los apoyos y estaba en su discurso de investidura, los días en el que formó ese gobierno en Andalucía, que dejaba fuera al gobierno socialista, pues un alto cargo vinculado al socialismo, en este caso al gobierno de Susana Díaz, pues había sido nombrado por otra persona que estaba previamente en el gobierno de Andalucía, como la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Había sido consejera de Hacienda y Economía, y precisamente uno de los altos cargos de esa institución, el director de Patrimonio, Antonio Miguel Cervera Guerrero, es quien ha sido nombrado presidente de Sepides, que es una empresa de la SEPI, que a su vez quien administra y gestiona es la propia Hacienda, que ahora mismo dirige María Jesús Montero. ¿Cuáles eran las funciones de Cervera Guerrero en la Junta de Andalucía? Él era director general de Patrimonio de la Junta, es decir, él se encargaba de todo lo que era la administración de los bienes de posesión o de pertenencia de la Junta de Andalucía, con lo cual pues todo lo que es la administración de todo el patrimonio de la región andaluza pues correspondía a su tarea, a su labor, a su responsabilidad. A partir de ahora estará a cargo del SEPI. ¿Cuál será su remuneración económica? ¿Estará en una situación mejor que en la Junta? Sí, la remuneración es superior. La remuneración de Sepides de los últimos años de la anterior presidenta lo publican en la propia página web de la empresa de Sepides y viene a ser, está en torno a los 150.000 euros brutos al año. Esto es casi el triple de lo que ganaba el alto cargo de Patrimonio, Antonio Miguel Cervera, que va a ser el nuevo presidente. Estaba en la publicación que hay en la página de la Junta de Andalucía, en el año 2016 cobró casi 55.000 euros, con lo cual estamos hablando de que triplica su salario respecto a lo que estaba ganando en los últimos años en la Junta de Andalucía, en este nuevo cargo como presidente de una empresa pública de Sepides. Pero esta no es la única contratación de una empresa pública vinculada a SEPI de un alto cargo andaluz del Partido Socialista, ¿no?
No, ha habido otros casos. Nosotros, El Confidencial, publicábamos justo hace una semana que uno de los consejeros que designa el Gobierno para la empresa Indra, cuyo máximo accionista es el propio Estado, es la propia SEPI, pues también es una persona, un exdiputado andaluz próximo a Zapatero, que había sido trabajador en el Ayuntamiento de Dos Hermanas y que también ha sido colocado como consejero de Indra, en este caso. Y hay otros casos, por ejemplo, la presidenta de Navantia, Susana Sarriá, también había desempeñado un alto cargo en la Junta de Andalucía y este verano fue nombrada presidenta de Navantia. Juan Cruz Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y atención al último ataque a los cristianos, esta vez sorprendentemente de una consejera de Igualdad de Ciudadanos. Habla de las procesiones de Semana Santa, calificándolas de desfiles de vanidad. Las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural, rescatadas de la historia medieval como espectáculo tenebroso. Nada tienen que ver con lo que dicen representar. Son una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo, un entretenimiento de la plebe de devotos que confunden la religión con el protagonismo. Tribuna, escaparate, hoguera de las vanidades. Carles Puigdemont mantiene su hoja de ruta, ser presidente de la Generalitat a distancia. El fugado ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para poder votar en el Parlamento. Además, Puigdemont no descarta ser el candidato de Junts per Cat en la cita electoral del 26 de mayo para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo. Si el Parlament de Catalunya, que és qui tindrà la possibilitat eventualment d'investir-me, ho fa, yo seré presidente de la Generalitat, amb tots els efectes. Esta estrategia judicial de Puigdemont, la de acudir al Constitucional, ha sido recibida con cierto malestar en Esquerra Republicana. En las filas del PDeCAT dicen que la decisión del expresidente era algo más que previsible. Era una decisión previsible si pretendía que los tribunales de derechos humanos europeos protegiesen sus derechos. El paso del recurso ante el Tribunal Constitucional era imprescindible. Y el separatismo mantiene en pie la oferta al gobierno que preside Pedro Sánchez para que los diputados independentistas en el Congreso aprueben los presupuestos generales del Estado. Respuesta política y comisión bilateral. En el PSOE no ven fracaso alguno de estas cuentas y se muestran optimistas para conseguir aprobarlos, pero el reloj corre en contra del Ejecutivo. ¿Los presupuestos generales del Estado? Lo que está en peligro es el Real Decreto, no los presupuestos, son dos cosas completamente distintas. En los presupuestos generales del Estado nosotros tenemos un acuerdo firmado con Podemos. En Ciudadanos califican estos presupuestos de fake. Los ven como unas cuentas que suben los impuestos a la clase media y trabajadora y con una senda de déficit que no ha sido votada en el Congreso. Totalmente incompatibles, dicen, con las filas naranjas. Lo que no entiendo es que ustedes votaran no a nuestra ley contra la precariedad laboral y que ahora en estos presupuestos fake eliminen la partida de 500 millones para el complemento salarial para jóvenes. Aclárese, señor ministro, una u otra, no puede ir a los dos lados. El Gobierno español ha remitido a su homólogo vasco el calendario de negociación para transferir al País Vasco 33 materias hasta enero de 2020, entre ellas el sistema de prisiones, pero no la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pepe García Saavedra, muy buenas noches, cuéntanos. Efectivamente, Alba, muy buenas noches. La transferencia de las competencias se realizará de manera escalonada en 3 fases, completando así todo el proceso en enero de 2020. Se trata, por tanto, de uno de los mayores procesos de descentralización de los últimos tiempos. El acuerdo recoge todas las exigencias del Gobierno vasco, exceptuando las 4 relativas a la Seguridad Social, concretamente la Inspección de Trabajo y Seguridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Estas son las únicas 4 competencias que no serán cedidas al País Vasco. Desde allí, el gobierno de Íñigo Urkullu habla, sin embargo, de sensación agridulce y de cierta desavenencia y discrepancia con el gobierno central. Ya ha habido las primeras reacciones, entre ellas las de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por ceder a los chantajes nacionalistas y ha dicho que el PNV solamente quiere la competencia en prisiones para libertar a todos los presos etarras.
Pepe, gracias y muy buenas noches. Ciudadanos ha sido, junto al PP, el partido más crítico con estas cuentas y también el que más ha pedido que Sánchez cumpla con su palabra de convocar elecciones y que sean los españoles los que decidan en las urnas. En palabras de Albert Rivera, los ciudadanos ya no piensan en mayorías absolutas. Quizá hay un cambio de era, quizá hay un cambio de tiempo, quizás se está concentrando el viejo o el antiguo electorado del bipartidismo, está pasando a ser un electorado nuevo, natural, de Ciudadanos. Por tanto, eso está ocurriendo y no me escondo. Sí, quiero eso. O sea, quiero convertir a Ciudadanos en la casa común del constitucionalismo del siglo XXI. Y yo creo que en Albert todo eso se concentra. Creo que va a ser una de las personas llamadas a hacer, pues ya lo saben ustedes, llamada a ser un hombre de Estado. Yo creo que realmente tenemos delante de nosotros al presidente, al futuro presidente del Gobierno. Nosotros, desde luego, vamos a pelear todos por conseguir que así sea. Y precisamente el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comparado hoy la decisión de las mujeres de abortar con la decisión de someterse a la gestación subrogada. Escuchen. Porque si tenemos derecho a interrumpir el embarazo, y yo creo que hay una legislación clara donde te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer, si tenemos derecho a interrumpir el embarazo, no tenemos derecho a traer vida al mundo. Exacto. Y ayudar a otra madre que ha tenido un cáncer y no puede ser madre. Y yo aprovecho para pedirle a Sánchez, a Casado y a Iglesias que den libertad de voto a sus diputados. Oye, en otros casos han dado libertad de voto para voto en conciencia con debates como la ley del divorcio, la ley del aborto. El Congreso ha tumbado el Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que entre otras medidas ampliaba el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años y paralizaba los desahucios de personas vulnerables. El Partido Socialista lo defendía como un primer paso. Mediante este Real Decreto Ley, el Gobierno adopta las primeras reformas necesarias para comenzar lo que será o debe ser un giro fundamental en la política de vivienda. Con ello daremos una primera respuesta a las cuestiones más urgentes derivadas de la falta de una política de vivienda en los últimos años. El PSOE ha querido mirar hacia el culpable. Dice que la falta de vivienda es consecuencia directa de su antecesor en el cargo, del Partido Popular. Yo creo que no hay que darle más vueltas, señora Zurita. El problema de la falta de vivienda es consecuencia de las nefastas políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. Son políticas que han favorecido un intenso y prolongado auge del sector inmobiliario orientado principalmente a la vivienda en propiedad y que ha provocado tasas de endeudamiento muy elevadas, tanto para las empresas como para las familias, siendo las más vulnerables quienes lo sufren fundamentalmente. Las filas moradas se alejan de las socialistas. Tal y como había anunciado Podemos, el principal socio del Ejecutivo socialista ha votado en contra porque no recoge lo firmado con el partido en el pacto presupuestario. Habíamos firmado un acuerdo potente, un acuerdo que sin duda protegía los derechos de una gran mayoría, los derechos de quien gasta casi la mitad de su sueldo pagando el alquiler, los derechos de quien no sabe cuánto le van a subir el próximo contrato, los derechos de gente joven, los derechos de gente mayor, los derechos de gente que a pesar de tener un trabajo no llega a pagar su alquiler, de clases medias de todo el país que no saben si van a poder seguir viviendo en su barrio o incluso en su ciudad. Ustedes tenían que elegir entre escuchar y defender los derechos de toda esa gente o proteger lo máximo posible, rebajando nuestro acuerdo, a todos los que, como Blackstone, se están forrando a costa de liquidar derechos. El decreto de los alquileres se ha quedado, por tanto, en papel mojado. El Partido Popular también ha votado en contra. El partido de Pablo Casado se opone a este decreto porque, a su juicio, la solución para el alquiler pasa por poner más vivienda en el mercado. Y este, en concreto, se llama Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, y que ustedes lo han vendido como la gran revolución esperada para solucionar los problemas de vivienda de este país. Y yo le pregunto, señor Ábalos, ¿sabe usted realmente lo que pasa en España con la vivienda? Continúa la huelga y la tensión en las calles y el efecto contagio llega a España. Miles de taxistas ataviados con chalecos amarillos vuelven por segundo día consecutivo a paralizar Madrid y Barcelona. En la capital
cortes en las principales carreteras, sobre todo en el acceso a la carretera A2 a las terminales del aeropuerto, en la Avenida de la Hispanidad, en la M14 y en la M11, todas ellas, como decimos, con entradas al aeropuerto de Barajas. Tras una reunión mantenida esta tarde con las asociaciones de taxistas en huelga indefinida por desregulación del sector de VTCs, el Gobierno municipal ha reiterado este ofrecimiento que la Comunidad de Madrid ha descartado ya de antemano. Y en Barcelona, numerosos cortes también en Gran Vía, concentraciones en Plaza Cataluña, Plaza España y ha llegado hasta la Consellería de Territorio. La segunda jornada de huelga va mal porque ayer fuimos de buenas, estuvimos por la mañana y por la tarde, por la mañana reunidos con el presidente de la Comunidad de Madrid, por la tarde con la consejera y bueno, la consejera nos mandó a la mierda. Pues esto lo que demuestra es que la corrupción ética de no defender un servicio público del taxi es algo que está a la orden del día. La Comunidad de Madrid ha decidido apostar por las VTCs. Como hemos visto, las posiciones de VTC y taxi están cada vez más enfrentadas. Hemos querido dar voz a ambas partes para que expliquen sus reivindicaciones. Nuestro compañero Juanma Pérez Noya se ha montado en un Cabify y también ha hablado con los taxistas. El sector del taxi y el de las VTCs siguen en pie de guerra, pese a que el pasado mes de julio el Gobierno aprobó un decreto ley para traspasar la regulación a las comunidades autónomas. Los taxistas dicen que pasan los meses y nadie da solución a sus reivindicaciones. Nosotros nos vamos al meollo del asunto para hablar con un conductor de Cabify por un lado y también con esos taxistas que ya están movilizándose en el centro de Madrid. Quedamos primero con Emiro, conductor de VTC, que denuncia haber recibido varios huevazos a lo largo de la jornada. Tenía 2 huevos el coche que se notan un poco las aplicaduras, lo tuve que ya llevar al autolavado a presión para poderlo quitar y está en condiciones ya de trabajo. Es un poco incómodo, desagradable y muy tenso estar trabajando, estar pendiente de poner los seguros, de que si viene un grupo a increparte. Nos subimos a su coche y nos dirigimos hacia Atocha, donde se manifiesta el sector del taxi. Por el camino asegura que teme lo que pueda pasar. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero respetando los derechos de cada uno, ¿sabes? Ya cuando tú te vas con la violencia, yo creo que pierdes todas las formas. Emiro cree que las reclamaciones de los taxistas son excesivas. Les acusa de haber especulado con sus licencias y atentar contra el libre mercado. Además, explica por qué los clientes cada vez recurren menos a ellos. Que dan un poco más vueltas, que no tienen el taxi en condiciones, que la misma higiene de los conductores no es la adecuada, de que imponen la música que ellos quieren y el volumen que ellos quieren. Estamos ya en la estación de Atocha, pero Emiro, el conductor que nos ha traído hasta aquí, se ha quedado a una distancia prudencial. Tienen miedo a las represalias del otro sector implicado en este conflicto, el del taxi. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el centro de Madrid, para conocer su visión de los hechos. Y nada más llegar, la primera sorpresa. Albert Rivera salía de la estación y así fue recibido. No es una batalla entre conductores de un tipo de transporte u otro, es una batalla de libertad de usuarios y de regulación. Y bueno, con la calma lo que vamos a hacer es regularlo si nos dejan, pero yo creo que imponiendo hoy con estos modos la sociedad le está dando la espalda a aquellos que intentan imponer un modelo y por tanto me da pena porque conozco a muchos taxistas que son gente pacífica, que están currando, que están trabajando, intentando levantar el país y currando y pagando impuestos y tienen derecho a que les defiendan, pero que les defiendan mejor que no insultando. Gracias. Sin embargo, Rivera no fue el único increpado, así fueron las hostilidades contra nosotros mismos. No abramos, no abramos. Finalmente los ánimos apaciguan y varios taxistas nos explican sus motivaciones. Estamos en la lucha de defender a todos los españoles, no solo de Uber y de Cabify. Te hablo de cómo están destrozando las ciudades con el B&B, te hablo del Globo, te hablo del Deliveroo que tienen esclavitud, que ves a las chavales a las 5 de la mañana con las bicis lloviendo, jugándose la vida para ganar un euro. Vale, de verdad, 1000 disculpas a todos los usuarios, pero de verdad estos son fondos buitre que vienen a reventar el mercado y a poner sus precios, ni más ni menos, ¿vale? Los taxistas reclaman que circule una VTC por cada 30 taxis, que los clientes estén obligados a reservarlas con horas de antelación y que tras cada servicio vuelvan a la central. Además, denuncian que a ellos también les agreden. Las agresiones con palos que nos dan, porque muchos de estos conductores que llevan las VTCs son exporteros de discoteca.
Y atentos porque lo tienen claro, o la Comunidad de Madrid les concede sus reivindicaciones o seguirán el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia. En el caso de que no haya las modificaciones que ustedes solicitan, ¿van a continuar con sus protestas? Por supuesto, y las vamos a radicalizar. Y las vamos a radicalizar porque no somos gente violenta, pero están jugando con el pan de nuestros hijos. Si esto no se soluciona, desde luego nosotros no vamos a trabajar, pero no va a trabajar nadie más. ¿Me entiendes? Están avisados, el conflicto entre el taxi y las VTC está al borde del colapso. Y tenemos una noticia de última hora sobre el Partido Popular. Ruth Beitia, la candidata del PP para las elecciones en Cantabria del próximo 26 de mayo, abandona la vida política. Así se lo ha comunicado al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado. Lo hace además 2 semanas después de su designación. Dice textualmente que abandona la vida política por razones estrictamente personales y familiares. Fuentes populares apuntan a una enfermedad de sus padres, pero lo cierto es que coge a todos por sorpresa y da mucho que pensar, porque miembros del propio partido de Cantabria se habrían posicionado en contra de esta candidatura. También en ese mismo comunicado ha agradecido el respaldo recibido por Pablo Casado y por todo el Partido Popular por haber, dice, depositado su confianza en los más de 10 años de actividad política. Ahora las filas populares van a proponer a María José Sáenz de Buruaga, la actual presidenta del PP en Cantabria. Beitia renuncia, además de la candidatura, a la Secretaría de Deportes, a su puesto en la Ejecutiva Nacional del PP y a su escaño en el Parlamento Regional. Ojalá dentro de unas horas podamos celebrar un milagro. Ya han pasado 9 días desde que el pequeño Julen se cayese al pozo de Totalán en Málaga, pero han surgido complicaciones, problemas sin estimación de tiempo. Los trabajos de perforación han logrado llegar hasta los 60 metros de profundidad excavados en paralelo, pero han surgido problemas, como decimos. Los tubos no encajaban bien y se ha tenido que rellenar de arena para volver a perforar. La brigada minera, desplazada desde Asturias hasta la sierra de la localidad, estaba ya preparada y ha evaluado los riesgos y tiene todas las soluciones previstas en la excavación del túnel para acceder al pozo. A través de este tubo se introducirá una cápsula metálica que permite a los mineros especialistas llegar al fondo y construir una galería horizontal excavada manualmente a pico y pala para recorrer los 4 metros que los separan del pequeño. El equipo de rescate, cuando terminaron de perforar esos 60 metros, respiraban un poco aliviados. Lo que no se esperaban era que minutos después, tras muchísimas horas de trabajo, todo se complicaría de nuevo. A las 20:30 se ha finalizado la ejecución de la galería vertical. Estimamos que podremos finalizarla aproximadamente entre 12 y 14 horas. Paseo con sonrisa y con autógrafos. Así ha sido la entrada de Cristiano Ronaldo en la Audiencia Provincial de Madrid. El futbolista, a diferencia de Xabi Alonso, acepta la condena, pero parece que a Cristiano le ha salido bastante caro. ¿No es así? Juanma Pérez-Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alba? Bueno, sí, efectivamente, ya se sabía la condena que le iba a caer a Cristiano Ronaldo. Era una formalidad el acto de hoy. Vamos a ver cómo desfilaba hacia la entrada, como decía Salva, de esa Audiencia Provincial de Madrid. A las 9:36 minutos exactamente llegaba acompañado de su pareja, de Georgina, vestido de negro y muy sonriente, incluso firmando autógrafos a los aficionados que allí se concentraban. Él ha admitido un delito fiscal por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión. Al no tener antecedentes no tendrá que cumplirlos y a pagar 18,8 millones de euros por haber defraudado 5,7 millones. Cristiano Ronaldo dice que no se siente culpable, pero bueno, que evidentemente por temor a una condena mayor acaba aceptando este acuerdo. 5 minutos y poco después salía de la Audiencia Provincial también muy sonriente y de vuelta para Italia. El que sonreía menos era Xabi Alonso, lo vamos a ver a continuación, porque el jugador tolosarra, el exjugador tolosarra, no acepta la condena. Primero fue denunciado en una instancia inferior en la que ganó el juicio y ahora ha ascendido, después de un recurso de la Abogacía del Estado, a una instancia superior. Él dice que es absolutamente inocente y que por tanto no acepta ningún acuerdo para evitar la cárcel, que va a ir hasta el final. Lo escuchamos. Previamente, tanto en Fiscalía como el anterior juzgado, me absolvieron y por eso sigo aquí, defendiendo completamente y confiando en la justicia y defendiendo mi inocencia hasta el final. Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que algo no lo haya hecho bien. Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, que he colaborado desde el principio, que nunca he ocultado nada, pues tengo que
defenderme y confiar en la justicia, y por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final. Ojo, porque son casi 5 años de cárcel los que pide la Fiscalía para Xabi Alonso y también para sus asesores, aparte de 6 millones de euros entre devolver lo supuestamente defraudado más la multa. Xabi Alonso dice que simplemente Hacienda cambió el criterio, que sus asesores en este caso preguntaron a Hacienda cómo debían declarar sus derechos de imagen, le dijeron de una forma y que ahora, a raíz de un cambio de criterio, le denuncian por algo que ya ocurrió en el pasado y que por tanto Alba no podría ser juzgado. Juanma Pérez Noya, gracias y muy buenas noches. Y según datos publicados por la Agencia Europea de Control Fronterizo, Frontex, entre los inmigrantes que han accedido irregularmente a España en la última década, constan 70 procedencias. Conexión con Redacción de Informativos. Sandra Toro, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, España ha registrado en la última década la entrada de 133.000 inmigrantes ilegales procedentes de 70 países. Son argelinos y marroquíes con el 17 y el 15% respectivamente los que constituyen un tercio del registro. Les siguen guineanos, costamarfileños y malienses. Solo en 2018, tal y como informa también Frontex, el número de llegadas de inmigrantes irregulares a España se duplicó por segundo año consecutivo hasta los 57.000. La agencia ha constatado que la ruta del Mediterráneo occidental se ha convertido por primera vez desde 2008 en la más utilizada por los inmigrantes para llegar a Europa. La llegada de inmigrantes a España por mar en los primeros 15 días de este año también ha registrado un incremento, concretamente del 365% al pasar de 625 a 2.912 personas. Sandra, gracias y muy buenas noches. Y la Guardia Civil ha detenido en la localidad madrileña de Getafe a un ciudadano marroquí de 28 años acusado de delitos de autorradicalización y difusión de propaganda yihadista. Habría sido en prisión donde se habría radicalizado. Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron a principios del año pasado después de detectar un aumento de la actividad del detenido en redes sociales y el consumo de propaganda de plataformas mediáticas asociadas con grupos terroristas, principalmente Daesh. Y Rafa Núñez Huesca, muy buenas noches. Hablamos hoy de la obsesión del país por la natalidad. Efectivamente, Alba, buenas noches. El diario El País, el diario de Prisa, el diario independiente de la mañana, tiene una obsesión con el asunto de la natalidad que permítame que les explique. Esta es una noticia de hoy 22 de enero. Dice literalmente que tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. Esto es un estudio del que se hace eco el diario El País, pero tirando de hemeroteca hemos encontrado muchas más referencias del diario de Prisa precisamente a la natalidad, a la que dicen que una mujer, en este caso libertad de no ser madre, una mujer para ser una mujer del siglo XXI, una mujer feminista, pues tiene la posibilidad de no tener hijos. De hecho, alguien podría incluso pensar que el diario anima a no tenerlos. Vamos con la siguiente imagen, que también va en esa misma línea y que dice: no soy madre porque no quiero. Dice que habla de la presión social de las mujeres por ser madre y hace un alegato del diario del Grupo Prisa a la libertad de las mujeres para no ser mamás. Pero no solo eso, vamos con la siguiente imagen, porque si una espectadora del informativo Intereconomía quiere ser ecologista y quiere estar sensibilizada con el medio ambiente y combatir contra el cambio climático, habrá que hacerle caso a lo que dice el diario El País: hazte vegetariano, deja el coche y sobre todo ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Y aquí aparece una gráfica en el que incluso por encima de los viajes en avión, los viajes en tren, el CO2 que emiten los coches, parece que lo más contaminante es literalmente tener hijos, que son a largo plazo lo que más CO2 provocan. Vamos con la siguiente imagen, que también va en esa misma línea. La superpoblación robará otro 20% de tierra y recursos a el planeta. Robará, literalmente es lo que pone el diario El País. Además, y vamos con la siguiente imagen, si usted quiere ser una persona, en fin, solidaria y sensible a la redistribución de los recursos naturales, usted debería empezar a pensar en que lo mejor es no tener hijos, ni uno ni ninguno. Somos demasiados, y aquí el periódico del Grupo Prisa habla durante una larga crónica de que, en fin, lo mejor es frenar el crecimiento poblacional, porque eso nos va a llevar a unos recursos limitados y no tendríamos la posibilidad de repartirlos entre todos. Vamos con la siguiente imagen. Sin embargo, la conclusión es, ya están viendo ustedes esta
esta portada del diario El País, inmigrantes para salvar la España que se muere. Después de animar a no tener hijos, dice el diario El País que lo que tenemos que hacer es importar inmigrantes. Vamos con la siguiente imagen, que también va en esa misma línea, porque dice que España necesita 240.000 inmigrantes al año para mantener su población activa. Esto es, primero, Alba, animamos a una contención a la hora de tener hijos, mejor uno que dos, y sobre todo mejor ninguno que uno, y luego, sin embargo, el diario El País nos habla de que vamos a tener que importar inmigración porque no nacen los suficientes españoles. Desde luego es para pensarlo. Sin comentarios. Gracias, Rafa, y muy buenas noches. Y tenemos otra noticia de última hora, esta relacionada con la guerra del sector del taxi. Lo acabamos de conocer, el Govern de la Generalitat cede ante las pretensiones de los taxistas. Si hace apenas unos días la Generalitat habría ofrecido a este sector una precontratación de los VTCs de 15 minutos, algo que no había gustado al sector del taxi. Las huelgas continuaron después de ese ofrecimiento y ahora ofrecen hasta una hora. Es decir, los servicios de Cabify o de Uber deberían solicitarse hasta 60 minutos antes. Además, también hemos conocido que el Govern va a prohibir que los VTCs estén geolocalizados y les impedirán recoger a pasajeros mientras estén circulando por la vía. Representantes de VTC avisan, si estas pretensiones se cumplen, se irán de Cataluña. Un hombre de 25 años de origen argelino ha sido detenido esta pasada madrugada en Guadalajara como presunto autor de una agresión sexual a una mujer de 40 años en las inmediaciones del Parque de San Francisco en la capital. La mujer fue trasladada inmediatamente al hospital de Guadalajara mientras la policía se llevaba a este individuo, quien al parecer iba acompañado por otros varones, aunque solo el detenido participó en esta agresión. En estos momentos continúan investigándose los hechos. Asesinó a su mujer en 2003 y ahora acaba con la vida de la abogada que lo defendió. Rebeca Santamalia, de 48 años, ha sido asesinada por heridas de arma blanca en Zaragoza y el presunto autor del crimen se ha suicidado en Teruel al arrojarse por el viaducto. Un suceso que vuelve a abrir el debate sobre la prisión permanente revisable. Un juez de vigilancia penitenciaria acordó en 2017 y con la oposición de la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Ozuera la libertad condicional del hombre que ha matado en Zaragoza a esta abogada. Un hecho que, como decíamos, vuelve a poner ese debate encima de la mesa. Hablamos de todo ello con el abogado penalista, con Víctor Manuel Seligrat. Señor Seligrat, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿En qué porcentaje diría que un preso que ha cometido un homicidio o asesinato se puede reinsertar en la sociedad? Como siempre, mis palabras, desde el punto de vista de la comunicación a los televidentes, intento transmitirlo en un lenguaje coloquial, en un lenguaje entendible. Y desde ese punto de vista hay que decir que el tanto por ciento no existe con exactitud en el mundo del derecho, no es una ciencia exacta. Por consiguiente, depende de circunstancias que afecten a la personalidad del preso, a la rehabilitación del mismo, a la intencionalidad, a la voluntad y a todos los demás factores que puedan hacerse ver al respecto. Sí es cierto que hay determinados delitos y delincuentes que en este caso tienen una rehabilitación muchísimo más alta que aquellos otros que prácticamente por determinados informes que se lleven a cabo por los expertos en la materia pues dan esa posibilidad de poca facilidad para su reinserción. No hay que olvidar que el sistema español, en la normativa española de rehabilitación penitenciaria, es lo que busca, que el preso se adapte otra vez y se reinserce en la sociedad. ¿En qué casos estaría justificada la aplicación de la prisión permanente revisable? Esto es una contestación muy clara y muy concreta. En aquellos casos en donde así lo establece la ley, como entre otros estamos hablando de todas esas cuestiones que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, de hechos delictivos, que evidentemente luego hay que probar en el proceso judicial, en el plenario. Esos asesinatos múltiples, esas violaciones y asesinatos de menores, esas violaciones y asesinatos que se realizan con ese afán, ánimo del asesinato, de la reiteración, multiplicidad, estos y los que establecen la ley, es lo que en este caso son de aplicación. Pero repito,
A ello hay que tener en cuenta las pruebas que se lleven a cabo en el plenario. El derecho es mucho más difícil de lo que en este caso a veces pensamos. Hay distinta jurisprudencia y doctrina que hay que tener y mirar con detenimiento e interpretar las pruebas en cada caso. Pero lo que sí es cierto es que la prisión permanente revisable para determinados delitos, que en este caso son delitos establecidos por delincuentes que no tienen ninguna intención de reinsertarse, es una normativa que entendemos debe de estar de aplicación, pero siempre bajo esa seguridad jurídica que requiere toda persona que se presenta ante una tutela judicial efectiva. ¿Cuántos años como máximo establece el Código Penal que puede estar un asesino en prisión? En este caso estamos hablando de lo que establezca el propio Código Penal, que no serían superior a los 25 años, como es evidente y como así figura en la propia normativa, pero depende de cada caso. Cada caso hay que ver luego, porque el Código Penal establece unos años en concreto, pero luego hay agravantes, hay eximentes. En consecuencia, no podemos hablar de un caso en concreto, sí lo que establezca el Código Penal, pero luego es importante ver la situación de cada plenario, de cada asunto. Por eso el derecho, lo que he dicho anteriormente, no es como las matemáticas, que 2 y 2 son 4. Si bien es cierto que hay una normativa en donde hay que tener en consideración que es ese derecho positivo para tenerlo en cuenta su aplicación. Y luego sobre eso hay distintas circunstancias o factores. ¿Es nuestro Código Penal más blando que el de países del resto de países europeos de nuestro entorno? ¿Existe la prisión permanente revisable fuera de España? Existe la prisión permanente revisable fuera de España, lo que sucede es que con otra denominación. Y es público y notorio, pues los propios medios de comunicación en este caso, pues se ha comentado cuando existió esta primera situación de conocimiento a la sociedad de esa prisión permanente revisable. En cuanto a lo más blando o no blando, diríamos que la Unión Europea en este caso pues tiene determinadas normativas que son más adecuadas o más blandas para un hecho delictivo y la sociedad española o España otros. Diríamos que el Código Penal español no es más blando para determinadas circunstancias. Yo siempre digo que una mala ley con una buena aplicación judicial, la ley no es tan mala, y una buenísima ley, si no se aplica adecuadamente la interpretación de la prueba en el proceso, en el plenario, la ley en este caso no sería tan buena. Víctor Manuel Seligrat, gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Más asuntos. La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha pedido 25 años de cárcel para Rodrigo Lanza, acusado de matar en diciembre de 2017 a Víctor Laínez por llevar unos tirantes con la bandera de España. El fiscal considera que Lanza ha cometido un delito de asesinato con la agravante de motivos ideológicos. Esta petición también coincide con la realizada por la acusación particular que ejercen los familiares de la víctima y con la popular ejercida por el partido Vox. Laínez falleció 4 días después de esta brutal paliza en el hospital, en coma a consecuencia de los golpes que el agresor le dio principalmente en la cabeza y en la cara. Y en página internacional miramos hacia Venezuela, porque a pocas horas de la salida a la calle de miles de venezolanos para protestar contra Maduro, abordamos la legitimidad de estas manifestaciones. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Primero ha sido el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, el que ha pedido a los militares que mañana no les disparen. Después la Iglesia venezolana, que ha instado a policía y ejército a proteger a los manifestantes. Lo hacen porque este miércoles las calles de Venezuela pueden convertirse, ojalá que no, en un auténtico baño de sangre. ¿Por qué entonces animar a miles de personas a salir a las calles? ¿No es una irresponsabilidad por parte de la oposición? ¿Es legítimo poner la vida de otros en peligro? Explicó Santo Tomás de Aquino que para que una guerra sea justa se requieren 3 condiciones. La primera es la autoridad de quien ordena la guerra. En este caso hablamos de quien mañana llama a las calles, la Asamblea Nacional, los legítimos representantes del pueblo venezolano para muchos de sus ciudadanos. Se requiere además, hablamos de la segunda condición, causa justa, es decir, que aquel contra el que se lucha, Nicolás Maduro en este caso, esté alterando el orden natural de las cosas. Parece que como se vive hoy en Venezuela o por cómo se vive hoy, esta segunda condición también se cumple. Y por último, que la intención de los contendientes, los manifestantes en este caso, sea recta, encaminada a promover el bien o a evitar el mal. El pueblo de Venezuela sale a la calle y desde luego le asiste la razón. Y en Estados Unidos, este último viernes, miles de manifestantes han salido a las calles de Washington para participar en la tradicional Marcha Pro Vida, una concentración a la que el presidente americano Donald Trump y también su número 2, Mike Pence, mostraron todo su apoyo. Ambos recalcaron que toda vida
tiene sentido. Trump vetará cualquier proyecto legislativo que promueva el aborto. Y antes de despedirnos, les mostramos las siguientes imágenes. Son imágenes que ha hecho la Guardia Civil. Es una vista aérea de esa sierra de Totalán, donde todos los españoles estamos muy pendientes de todo lo que suceda y de cómo prosiguen esos trabajos de perforación y también de lo que puede ser un milagro. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con Tiempos Modernos y después el gato al agua. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.